podría hacer muchos capítulos más sobre la vida personal de Fernando H. Guzmán, pero tampoco es cuestión de sacar a la luz todo aquello que movimos, ¿no? Tanto él como yo, juntos los dos, ¿no? Y por eso, pues, hoy le quiero dar, digamos, a este tema un cierre, pero que conste que aunque le dé el cierre este, para mí, Fernando H. Guzmán sigue siendo mi gran amigo desde la niñez. Él nació en mayo, yo en diciembre, 5 meses de diferencia, y que desde los 6 años, como ya conté, 6 o 7 años, pues nos unió una amistad como uña con la carne, ¿no? Fue algo increíble porque ambos, aunque él primero que yo, se inició en el mundo del arte y yo llegué, pues, unos cuantos años más largos pasaron para que yo me integrara en el mundo del arte como él lo hacía, como él lo hizo, ¿no? Que yo después lo hice, pues, no a su nivel, porque él era mucho más inteligente que lo que soy yo. Y lo que sí puedo decir es que, bueno, a él, pues, no sé, le tocó un tiempo en el que las instituciones, digamos, de aquí de Tenerife, le echaron más capote, ¿no?, a lo que él hacía. Le echaron más capote hasta cierto sentido. Y a mí, vamos, es que ni lo quisiera, en absoluto. Nunca lo he pretendido, ni lo voy a pretender en lo que me quede de vida. No quiero saber absolutamente nada. La única vez que fui al Cabildo a hablar cuando estaba de presidente, bueno, el que hizo el tranvía, sí, el que proyectó lo del tranvía, ¿no? En vez de hacerlo por la avenida 3 de Mayo, lo hizo por la Plaza de la Paz y se cargó la fuente, sí. Es el mismo señor. Sí, y fue por mi amigo ya fallecido Juan Antonio Ramallo, que, bueno, vamos a ir allí, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar a ver si conseguimos que nos patrocinen un programa de radio rock. Y yo le dije previamente, mira, eso, olvídate que eso no lo vas a conseguir. Hombre, vamos, y lo intentamos. Bueno, yo fui. E incluso me advirtió, dice, como tú se te ocurra hablar de algo que no debes hablar, te doy una patadita. Y creo que durante la entrevista me dio como 2 o 3 pataditas porque pensó que yo iba a saltar, pero no fui Fosbury en ese momento. Me puse un esparadrapo en la boca y no dije ni esta boca es mía. Pero en este caso, a Fernando H. Guzmán, sí que el Cabildo de Tenerife le apoyó en su momento a la cuestión teatral, ¿no? Pero como todo, a la larga, le mandaron un serruchazo. El día que le mandaron el serruchazo, creo que me encontré con él. Y estaba el hombre preocupado, ¿no? Preocupado porque montar una obra de teatro, aparte de lo que son los ensayos, los atrexos, el escribir la obra, el darle sentido,
porque aunque usted tenga un libreto, cuando hizo la obra de William Shakespeare o cuando hizo obras de Peter Walsh o de eso, pues lógicamente tiene un libreto. Pero ese libreto hay que reducirlo, porque no se puede hacer un libro de 100 o 200 a 300 páginas en una hora, ¿no? Espectáculo. Hay que sacar lo más brillante, ¿no?, de las cosas. Y claro, él tenía esa cosa, ¿no?, de que lo de él era humanitario, social, de entrega a los demás, pero sin olvidar de su punto crítico, aunque no fuera una persona que lo mostrara, digamos, fuera una emisora de radio, fuera un periódico, ¿no? Y dijera, esta boca es mía. No, él lo escribía en poesía, o en textos, o en textos. Y uno de ellos que él escribió y que me lo presentó antes de publicarlo, y yo estaba totalmente de acuerdo, a pesar de que ya en aquella época yo estaba empezando a dar mis primeros pinitos, pero no con la fuerza de él, ¿no? Pero escribí un texto bueno, que se lo dije, ¿no? Incluso, estaba totalmente de acuerdo con él. Es un texto que conlleva muchísimo lo que él hizo y lo que después yo también hice, ¿no? Lo que hicimos los dos. Sí. Él, ya digo, con mucha más finura y elegancia que yo, pero en definitiva lo realizado viene a ser, dentro del arte canario, viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Porque el capítulo dice, es difícil desentrañar las razones por las que uno toma la decisión de elegir una forma de expresión artística. Totalmente de acuerdo. ¿Quién iba a pensar que yo me iba a meter en el asunto? Nadie. Ni yo mismo. Supongo que son secretos casi freudianos los que habría que sacar a la luz para descubrir las verdaderas motivaciones. En mi caso concreto, desde muy joven, fue crear o amar, ¿no?, el teatro y el cine, que eran los medios con los que me identificaba mucho más. Que yo me encontraba, no, él se encontraba muy a gusto con esta forma de vida en el arte. ¿Sí? Eso lo dedicó él desde eso. Y yo a los 9 años, en 1955, me identifiqué con el rock, con la música rock. Pero claro, yo no tenía la cultura que él adquirió en aquel tiempo, ¿no? Porque ya digo, venga Fernando, vamos a jugar a los boliches, venga Fernando, vamos a pasear por ahí, vámonos a bailar, vámonos a... No, Fernando no era así. Fernando era de la noche a la mañana, libro que te pego, escrito que te pego, libro que te pego, escrito que te pego. Yo creo que tenía un espejo, sí. Tenía un espejo donde él miraba y le hablaba al espejo. Le hablaba al espejo. A ver si no sé. Pues claro, en un actor o en una actriz, pues lo veo lógico, ¿no?
que se mire y forme expresiones y vaya cogiendo unas tablas en eso, ¿no? Viéndose ella sus expresiones, ¿no? Dolorosas, de alegría, la tristeza, lo romántico. Pero claro, él no era actor, era director. Y claro, como director, yo me imagino que lo que pretendía era que aquellas expresiones que él daba en aquel espejo se las transmitía a los actores y actrices para que las llevaran a cabo. Pienso yo, porque ya digo, yo no estuve ni en una sola, ni en un solo rodaje de las películas que él hizo, ni en los cortometrajes, ni en las películas. Nunca estuve con él en eso. No lo vi dirigir. No puedo hablar de que lo viera dirigir. No. Siempre coincidía con una cosa que yo hacía totalmente diferente. Y lo mío era ir a las discotecas, a las salas, a ver conciertos de rock. Lo mío era otro mundo. Y lo único que él me involucraba siempre era que quería ir al cine conmigo. Y claro, la elección de las películas de él no era la elección mía, era elección de él. Y entonces, claro, yo iba a ver películas que tenían un sentido, no porque él fuera religioso, muy religioso, ¿no? Sino porque le interesaba mucho ver cine, ¿no? De todo tipo. Y claro, íbamos a ver El Zorro, ¿no? Por ejemplo, Látigo Negro. Eran las películas, digamos, más fuertes, ¿no? Porque de resto era Marcelino Panivino, Joselito, Antonio Molina, con las películas aquellas andaluzas, ¿no? Sí. Eso era lo que más veíamos, o Cine Toscano, o Parque Recreativo, o Royal Victoria. Eran los cines donde más íbamos. ¿Sí? Vamos, venga, que la película empieza a las 4:30, venga, pues venga, vamos. Y yo me apuntaba con él. Y como el cine toscano estaba Antonio de portero, y a mí no me dejaba entrar sin comprar entrada, pues yo aprovechaba y llevaba a Fernando y tampoco pagaba, ¿no? Entrábamos los dos por la cara en el cine. Pero claro, a mí aquello de Antonio Molina y de todo eso, pues me causaba una sensación media rara, ¿no? Eran cosas, no sé, siempre aparecía un sacerdote no sé, aquello no sé, me ponía en 33, ¿no? Me ponía en 33, pero bueno, como estaba con él, y él me lo había pedido, y ya como dije, éramos como uña y carne, pues yo entraba en él. Pero en esta frase que él escribió y que detalla, no, bueno, ya estaba en ese momento, dentro de mí estaba con el tema de mis padres, claro, no de mi padre, no de mis padres, de mi padre, de mi madre no, de mi padre. Y él estaba en el tema de su padre igualmente, pues su madre tampoco se metía en el asunto. El padre quería que fuera comercial y mi padre quería que fuera un empleado de banca o del ayuntamiento o del cabildo, de lo que fuera, y que no trabajara como él en los bares, ¿no? Ese era el quid de la cuestión de los padres, ¿no? Que yo lo aplaudo, porque lógicamente velaban por el interés de sus hijos, ¿no? Claro. Y por eso mi hermano Agustín, Tino, pues logró estudiar y entrar incluso en la universidad, pero luego dijo, no, y se metió a trabajar en Calice, ¿no? Con mi primo hermano Manolo Millán, que fue el que fundó Calice en Tenerife, ¿no? Fundó Calice en Tenerife, que estaba situado donde está hoy el tanatorio y estuvo Ikea, allí fue donde fundó, y Manolo empezó a meter gente de la familia allí,
metió a su hermano Alberto, metió a Emilio, metió a Adolfo, metió a mi hermano Tino. Es decir, que empezó a meter gente de la familia allí. Y aquello era como una empresa ya prácticamente familiar. Galicia se convirtió en una empresa familiar. Pero a mí no me convenció, pero ni él ni nadie me convencía. La única vez que ya empezó la cosa a cambiar fue cuando ya salí del cuartel y me casé, claro, y ya era distinto. Y tenía que dedicarle tiempo porque de la música no se podía vivir. Entonces me tuve que dedicar a trabajar en empresas. La oficina, Comusa, Contractor. Tuve que ser así a ese nivel, sí, hasta que llegué en una empresa que me trataban, pero del 10, eléctrica, porque ya tenía el título cuando llegué de la universidad. Y dije, le dije al dueño, no, mire, esto no. Pero hombre, no se vaya. Le dije, sí, me voy porque esto no me va. Haciendo cursillos y de montaje y de cosas. Y luego, pues claro, estuve en lo de Electrovilar, donde ese señor que me dijo, pero mire, es que para poner toda la cantidad de materiales que usted está poniendo ahí en el plano, eso se puede hacer con menos material. Y ese señor no sabía casi ni leer ni escribir, pero sabía más que yo, como de aquí al Líbano. Y luego ocurrió lo de Grundy. En Grundy sí que hubiera yo podido a lo mejor quedarme a trabajar toda la vida. Bueno, hasta que cerró la empresa, ¿no? Pero allí sí, porque allí trabajaba yo con Ildefonso Altamirano, con Pepe Medina, ¿no? Y con don Juan en la puerta, y con los Julián padre y Julián hijo, que eran todos una maravilla de personas, hasta que llegó lo que siempre Chacho Bauzou cuenta, ¿no? Pero claro, él lo generaliza y llama godos a todo el mundo, yo no. A mí sí, yo que me encontré con un godo, que me mandó a comprar a una venta un bocadillo, un sándwich de jamón y queso y un café con leche. Y le dije, bueno, vete tú, pero tú quién te crees que eres. ¿Sí? Oh, pues, ¿qué se cree el niño este y tal y que cual y no sé qué? Se voy a decir a don Juan, digo, por mí como si se lo dice a Jesucristo, me da igual. Cogí y me marché. Y cuando llegué aquí a mi casa, mi padre me preguntó, bueno, ¿y por qué te fuiste? Y le dije, no, porque yo con godos no trabajo. Y digo, pero chico. Y vino al momento don Juan y me dijo, pero por favor, Paco, vuelve otra vez. Eso no es nada y tal. Yo ya hablé con él y ya le dije que eso tú eres un empleado más aquí y tal. Le dije, no, pasando. Yo hace tiempo ni en pintura. Nada, fuera. Y fue cuando ya me metí de lleno en el mundo de la música. Empecé a meterme en el mundo de la música. Ahí. Con el cabreo de mi padre, que me dijo, o te dedicas a algo que sea fructífero o te meto a trabajar en los bares. Así fue el que de la cuestión. Y todas esas cosas las comentaba con Fernando, ¿no? Y Fernando me decía lo mismo. Dice, no, es que ellos están empeñados en que yo lleve esto. Vender aquí lechuga, vender aquí tomate, vender cebolla, vender perejil. Lo mío es estudiar y sacar adelante una carrera. Y así fue, sacó una carrera. Y entró a trabajar en el Instituto Nacional de Televisión, como ya lo comenté, ¿no? Fue tremendo aquello. Y en nuestras reuniones siempre nos acordábamos de todas estas cosas, ¿no? Nos acordábamos de todas estas cosas. Y claro,
El hombre, pues, por la cantidad, yo no sé la cantidad de poemas, de poesías que me escribió. No que me escribió, que le escribió y me leía, ¿no? Antes de publicarlas y de ponerlas, ¿no? Pero claro, yo, en esa época a mí la poesía, el cine, el teatro, y ya lo he dicho, ¿no? No era una cosa que me llamara la atención. Y claro, y en el tema de los canarios, pues sí, yo me sentía canario, claro, tinerfeño, chicharrero, santacrucero, sí, yo me sentía, pero no era una cosa que me invadiera, ¿no? De tal manera como a él, ¿no? Como a él. Por eso, en ese escrito que leí, y en otro que después escribió, yo en la actualidad leerlo me emociona. En aquel momento, pues, no sé, sí, yo respetaba lo que él decía, pero no entraba dentro de ese término, no entraba de la manera que él entraba, con su sapiencia, ¿no? Yo era prácticamente un ignorante, siempre estaba metido nada más que en el rock, ¿no? Sí. Vale. Y escribió, dice, miro hacia adelante y me enfrento al hombre, a ese hombre que lucha como yo, superviviendo, intentando abrir refugios en la noche, tratando de abrazar sus verdaderos senderos. Quizá la grandeza del hombre esté en la duda, en su duda, ¿no? En su incansable e interminable, sí, interminable duda. Sí. Y tiene toda la razón del mundo. Bueno, tenía toda la razón del mundo, porque ya, por desgracia, no está entre nosotros, ¿no? Es que a veces la duda te viene de parte de los propios que están interviniendo en el asunto y de tu familia. Sí, pues claro, llegaba un mes en el que aquellos festivales que montaba no eran beneficiosos en absoluto y había que llevar dinero a la casa. Había que llevar dinero a la casa. Y lo mismo le pasaba a Juan Antonio Ramallo, igual. Y entonces decidimos, él y yo, dedicarnos a vender instrumentos musicales con música canaria. ¿Sí? Hicimos eso. Pero Fernando no tenía ese problema, porque Fernando trabajaba en el Instituto Nacional de Previsión y entonces pues tenía un buen sueldo. Era totalmente diferente en ese sentido. Pero Ramallo y yo no. Luego se me ocurrió, al saber que mi ex esposa era y es una manita haciendo artesanía de edredones, de colchas, de cortinas, montar una empresa y le pusimos el nombre de nuestra hija, Penélope. Y Ramallo colaboraba con nosotros. Y el hermano de mi excuñado, Pepe, José Brito, también colaboraba en los montajes. Y en uno de ellos ya conté, estando en el sur montando unos apartamentos, estaba en la bañera con el taladro, se resbaló y yo
No, no estaba de pasarle nada en absoluto, porque cuando yo veo que se cae hacia atrás con el taladro en la mano y la cabeza se dirige al borde del borde de la bañera, puse allí las manos y la cabeza cayó en mis manos. Porque si se pega con la cabeza contra el borde del borde de la bañera, la palma. ¿Sí? No la palma Gomera y hierro, ¿no? Sino la palma. Fue una suerte que, bueno, sí, yo he tenido siempre esa cosa de que se va a caer algo al sol, pues, y lo agarro. E incluso mi madre me decía, bueno, pero hay una facilidad que tienes tú para cazar las moscas, ¿no? Pues llegaba, pasaba una mosca y hacía ¡shoo! Y adiós mosca. Sí, tenía esa cosa de que algo que se cae, ¡pum! Y lo agarraba. Sí. Pues en esta frase que dice Fernando H. Guzmán, de la duda, ambos la padecimos. Los dos la padecimos y la comentábamos. Dudábamos muchísimo porque también nos encontrábamos con vallas y muchos muros. Ya dije que él crea lo del cabildo, para extender lo del teatro, algo que hago yo con la música, de extender la música con Fresinata Tour por toda la isla, por todas las islas, para que sea una cosa insular, canaria, y el cabildo, no sé en qué año, creo que yo tenía por aquí apuntado el año en el que, no, él empezó, creo que fue en el año 1991, empezó con ese tema, ¿no? Creo. Y después el cabildo, no sé en qué año, yo sé que yo lo tenía por aquí apuntado, ¿no? El año en que el cabildo le dijo Nanay de la China, ¿no? Y lo dejó colgado, pero vamos, él lo sufrió, eso lo sufrió porque se le quedaban muchas cosas en el tintero, en lo que él escribía, se quedaron muchas cosas en el tintero, se quedaron muchas cosas en el tintero. Y claro, tuvo la desgracia de fallecer con 49 años, ¿no? Pues ustedes imagínense que ese hombre hubiera tenido la posibilidad de llegar a mi edad, ¿no? Ustedes saben que si hubiera llegado a mi edad con 39 años más, 39 o 29 años más, no, 39 años más, la cantidad de cosas que hubiera podido hacer, tanto en cine como en el teatro, como en obra, literatura, hubiera sido increíble, ¿no? La labor que hubiera hecho. Pero, bueno, tuvo esa soberana desgracia, ¿no? Tuvo esa soberana desgracia y yo, claro, me quedé hecho polvo. Me quedé totalmente hecho polvo. Porque, mire, yo aquí tengo apuntado, ¿no? Dice, aquí de lo que se resumía, decía que había hecho 15 obras de teatro. 15 obras de teatro. Bueno, las 15 obras de teatro ya yo lo comenté. Él las escribía y me las leía. Y me decía, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y claro, cuando era una cosa que tocaba las fibras de los canarios, a lo mejor, pues aquello me llamaba más la atención, ¿no? Pero cuando era una cosa filosófica, una cosa demasiado cultural, yo, claro, me perdía. Yo no tenía esa cultura que tengo hoy en día, ¿no? Vamos.
Yo me acostumbré, gracias a él, a leer libros. ¿Sí? Yo tampoco era un gran lector, era también un dejado. Pero empecé también a leer libros. Y empecé, fíjense ustedes, empecé con las cosas esotéricas y cosas de esas. ¿Sí? Empecé con las cosas, el retorno de los brujos. Y siempre recuerdo que en el retorno de los brujos, lo que más recuerdo del retorno de los brujos es que en Rusia encontraran una cuchara de aluminio enterrada en una cueva, en una profundidad enorme. Digo, pero bueno, si el aluminio, la bauxita, se vino a descubrir no sé qué años después, cuántos años después, y ya existía una cuchara de aluminio enterrada allí. ¿Alguien se dedicó a enterrar una cuchara allí? ¿O ya existía el aluminio en no sé qué año, en no sé qué siglo? O como dicen otros, no, lo trajeron los extraterrestres, ¿no? Como en Perú, ese monte, ¿no? Donde están las figuras esas grabadas, que desde el cielo, desde arriba, se ven perfectamente, ¿no? Se suben en un avión y después sacan fotos de aquello, y son unas figuras hechas monumentales, ¿no? Que también dicen que la hicieron los extraterrestres, como cuando aquel mi amigo mío me vino y me dijo que lo de los panes y los peces ahí de Jesucristo era que Jesucristo se fue por detrás y había un ovni que fue el que le facilitó todo eso para que la gente pudiera comer, ¿no? Eso, claro, son cosas que uno, lógicamente, pues no sé si a veces se lo toma uno a risa, ¿no? Y a lo mejor es muy serio, pero a usted le causa una sensación extraña porque está más acostumbrado a pisar la tierra, ¿no? Que a pisar el cielo, ¿no? Son cosas rarísimas, cosas rarísimas. Y claro, yo todas estas cosas últimas apenas las hablé con él, ¿no? Me se en cuenta, ¿no? De que estamos en 2025, ¿no? Estamos en 2025, 2025, y él muere con 49 años, ¿no? Pues vamos a hacer un cálculo, ¿no? Dice él, estamos en 2025 y él muere con 49 años, nueve y 6, 15, 1 y 4, 5, 7 y 5, 12. ¿Sí? Sí, estamos viendo, ¿no? Claro. Él tendría ahora la misma edad que yo, pero claro, al haber muerto con 49 años, pues lógicamente 9 y 6, 15, 1 y 4, 5 y 7, 12, hace, no sé, 29, 30 años, ¿no? Que este hombre nos dejó, ¿no? Sí, así es la cosa, así es la cosa. Uh-huh. Y él, bueno, tiene otra historia cuando le cerraron lo del teatro. Cuando le cerraron lo del teatro, él eh, en la plaza, no sé si fue en la plaza Weiler, no sé si fue en la plaza Weiler o si fue en la plaza El Príncipe, no sé. Me dijo, Paqui, mira,
¿qué te parece esto? Me dijo, una obra teatral debe ser testimonio o reflexión social. El hombre y yo es que no tengo encendida la lupa, pero bueno, el hombre y sus sentimientos, en eso radica la intertemporalidad y universalidad del teatro y los autores que lo han hecho posible. ¿Sí? Es una frase que te hace pensar, porque resulta que cuando él extendió, a través del cabildo, extendió el teatro por toda la isla, pues no sé, vamos, decirlo sería mentir, no sé cuántos grupos se crearon en aquel tiempo, no sé cuántos grupos se crearon en aquel tiempo. Además, era época en que en nuestra isla no solo existían los 25 cines que habían en Santa Cruz, ¿no? Sino que en todos los pueblos de la isla habían cines y teatros, incluyendo La Palma, Gomera y Hierro, ¿no? Bueno, y se podían hacer obras de teatro yendo de un sitio a otro y de otro a otro. Y de hecho, yo con mi tía Nena, Umpierre, ¿no? Que es la única que gracias a Dios vive de los Umpierres, ella pues me llevó una vez a una asociación de vecinos donde allí conocí a una gente, ¿no? Que hacía teatro, iba por los pueblos haciendo teatro. O sea, una de las supervivientes de aquella época y que aman no solo el teatro, sino tener una actividad a edades ya mayores, porque les encanta la cultura, ¿no? A mí aquello me gustó. Y de hecho, creo que hay una grabación de un ensayo de una obra de ella, que si la encuentro la pongo. Si la encuentro, un día de esto, la pongo. ¿Sí? Sin ningún problema. Y eso todo es una cuestión que se creó en Radio Juventud de Canarias, el teatro, ¿no? Siempre hacían obras de teatro muy importantes, ¿no? Y Fernando pues no sé si Fernando llegó a acudir a Radio Juventud, no lo recuerdo. Si llegó a acudir a Radio Juventud, cómo creció en él esa duda que él pone, ¿no? Esa cosa de luchar contra su familia, su padre, ¿no? De que se dedicara a otra cosa, ¿no? Sin embargo, él lo pudo dividir, el trabajo y su amor por la cultura. Y eso le hizo abandonar el Instituto Nacional de Previsión para dedicarse de lleno a eso, como yo, que abandoné lo que era el comercio, lo abandoné, las empresas en las que estuve las abandoné por la música, hasta el momento. Es decir, que en eso somos paralelos, ¿no? Cada uno por su vía, pero coincidente, ¿no? Coincidente en lo mismo, en hacer de la cultura canaria, hacerla brillar, ¿no? Que la gente pues se instruya. Pero claro, si él viviera hoy y viera cómo están sucediendo las cosas, pues recordaría el tiempo en que el cabildo lo rechazó, le quitó la subvención, le quitó todo, ¿no? Estaría amargado, ¿no? Porque a él sí le amargaba el asunto. A mí, ya lo digo, a mí no me amarga en absoluto, no me amarga.
Solamente sé que he pasado de un punto a otro, de un punto en donde estaba bien situado a un punto en el que, gracias a Internet y gracias a cosas que uno pues va haciendo y que lo llaman y tal, bien, hasta que Dios quiera, ¿sí? Sí, sí. Y ya digo, dando un repaso a Fernando, ¿no? A Fernando H. Guzmán. Yo aquí, ¿no? Dice, en 1994 hizo la película Donde el cielo termina. Y después, en 1996, 2 años después, hizo En algún lugar del bien. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Cuando uno se mete en esto, es imparable. ¿Sí? Es totalmente imparable. Empieza a ver, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no? Hace 32 años, pasaron 32 años de aquello que les conté de cuando él hizo Isla Somos, que venían de dos cortos que había él hecho de Isla Eres, no sé. Han pasado 32 años, 1998, sí. Han pasado 32 años de cuando yo me dejé dormir, él proyectándome la película en su piso y luego viéndola en el cine Tenerife por completo. Y como ya les dije y les prometo que como encuentre la película, de alguna manera la veo de nuevo y saco conclusiones, porque ahora sí estoy dispuesto a sacar conclusiones de aquello que él realizó, porque en el momento, ni idea. Y luego el resto de las películas, ¿no? Hasta la que él falleció y que no pudo ver porque había fallecido, y fue Roberto Ríos, el cámara, hermano de Santiago y Teodoro Ríos, de los hermanos Ríos, de Guarapo y Mambí, el que realizaba con su cámara el asunto. Pues me imagino que fue Roberto Ríos el que la estrenó, digo yo, ya que Fernando no estaba con vida, ¿no? Fue el que la estrenó. Pero si les digo la verdad, solamente vi Isla Somos. El resto no he visto ninguna otra. Voy a intentar ver si puedo conseguir la filmografía de él, que es difícil, que es bastante difícil conseguirla, ¿no? Pero voy a intentarlo para sacar un análisis. Es decir, a partir de este tercer y último programa que hago de Fernando H. Guzmán con respecto a esto que yo me he montado, no es en dejarlo en el olvido, por supuesto, ¿no? No quiere decir que porque haya hecho estos 3 programas ya se quede la cosa en el olvido, ¿no? Sino que voy a tratar de analizar todo lo que él hizo en el cine, porque lo que hizo en el teatro está más que, bueno, eso fue un éxito total y absoluto, ¿no? Un éxito total y absoluto, no lo digo yo, lo dice todos los que entienden del asunto, ¿no? Y claro, lo que sí quiero hacer es un análisis de sus películas para ver hasta dónde llegó, porque yo siempre he valorado mucho más lo que hizo en el teatro que lo que hizo en Isla Somos, ¿no? Pero como no he visto las otras, pues tampoco puedo llegar en profundidad a decir esta boca es mía. Pero sí, Fernando H. Guzmán, mira, este es, ya digo, el último programa de esta serie, ¿no? Que hago. Desde aquí elevo al cielo, allá donde esté, haciendo poemas, viendo lo que está ocurriendo aquí en este Santa Cruz que querías tanto, ¿no?
viendo lo que están haciendo estos modernos, ¿no? Viendo lo que han hecho con el teatro, que incluso el teatro que mira ahora lo van a remodelar de nuevo. Tercera, una, dos, tres, aquí. Todo va por etapas. Dinero, gracias, dinero, gracias, dinero, gracias. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? En fin, Fernando, ¿qué te digo? Un fuerte abrazo, amigo, entrañable, que no te olvido, ni te olvidaré jamás. Mientras tenga vida, no te olvido jamás. Y a lo mejor, quién sabe, si en otra vida, si existe, nos encontramos y volvemos otra vez a reírnos desde arriba de cómo va la cosa abajo. Bueno, Fernando, lo que te dije, un fuerte abrazo y a ver si nos vemos.